Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a resolver el problema número 4 del examen de selectividad en Andalucía para la convocatoria de junio del 2022. Tenemos aquí el examen, vamos a darle la vuelta y llegamos al ejercicio o al problema número 4 que dice lo siguiente: la empresa Segundo de Bachillerato S.A. presenta la información relativa a los productos fabricados y factores productivos utilizados correspondientes al año 2020 y 2021 en la siguiente tabla. Como veis, nos dan información de los productos terminados, productos A, B y C, y de los factores productivos necesarios o utilizados para poder producir los productos anteriores, factor productivo 1, 2, 3 y 4. Para cada uno de los años, para el 2020 y para el 2021, nos dan tanto información en unidades físicas como en precio y nos piden con los datos anteriores que calculemos en el apartado A la productividad global obtenida por la empresa durante el año 2020. En el apartado B, la productividad global obtenida por la empresa en el año 2021, pero a precios constantes, utilizando como año base el año 2020 para evitar el efecto de la inflación sobre la misma, es decir, nos están diciendo claramente lo que tenemos que hacer. Apartado C, la tasa de variación de la productividad global del año 2021 con respecto al año 2020. Y en el apartado D, que interpretemos la información que nos facilita el apartado C, el cálculo de la tasa de variación de la productividad global. Bien, pues como decíamos, tenemos aquí ya el ejercicio resuelto. En el apartado A nos preguntaban la productividad global obtenida por la empresa durante el año 2020. La productividad global del 2020 es el cociente entre el sumatorio de las cantidades producidas en ese año y los precios de ese año entre el sumatorio de las cantidades de factor productivo utilizadas ese año para producir las cantidades anteriores por el precio de los factores productivos. Simplemente tenemos que ir sustituyendo en la tabla que nos daba el enunciado, que la tenéis aquí, las producciones del año 2020 por los precios más la producción del producto B por su precio, más 800 unidades del producto C por su precio, dividido entre los factores productivos que hemos necesitado para producir las cantidades anteriores por los precios de los factores productivos, es decir, dividido entre 1000 por 10, más 500 por 20, más 2000 del factor productivo 3 por 5, más 3000 del factor productivo 4 por 15. Si todo eso lo llevamos aquí a la fórmula, donde, como digo, hemos puesto en el numerador sumatorio de las producciones por los precios y en el denominador sumatorio de las cantidades de factores productivos por el coste de esos factores productivos, por el precio de los factores productivos, obtenemos que la productividad global del año 2020 es 115.000 entre 75.000, productividad global del año 2020 1,53. En el apartado B nos preguntan que calculemos la productividad global del año 2021, pero a precios constantes, a precios del año base, y tomando como año base el año 2020 para evitar así el efecto de la inflación. En este caso, el sumatorio será en el numerador de las cantidades del 2021, porque nos preguntan por la productividad global del 2021, pero a precios constantes, a precios del año base, precios del 2020, entre las cantidades de factores productivos del 2021 por los precios de esos factores productivos, pero en el año 2020. Sustituyendo la tabla anterior, sería producción del año 2021, 510 unidades por el precio del año 2020, 40, 350 unidades del producto B por 50, más 700 unidades del producto C por 100, que era el precio que tenía en el año 2020, porque nos están pidiendo que lo calculemos a precios del año base, a precios constantes, a precios del año 2020, para evitar el efecto de la inflación. Y eso lo dividimos entre las cantidades de factores productivos utilizadas en el año 2021, pero a los precios del 2020. 1.200 por 10 más 650 por 20 más 2.500 por 5 más 3.200 por 15. Si lo llevamos a la formulación anterior, obtenemos que la productividad global del año 2021 a precios del año 2020 es del 1,26%. En el apartado C nos piden que calculemos la tasa de variación de la productividad global del año 2021 con respecto al año 2020. Bien, siempre que se pide calcular la tasa de variación hay que calcularla a precios constantes, a precios del año base. Y tendremos en cuenta cuál es el año base que nos dice el enunciado, y en el caso de que no nos lo dijera, pues siempre tomamos como año base el primer año de los dos a los cuales nos están haciendo referencia. En este caso está claro que el año base es el año 2020 porque nos lo dice el enunciado, y además el primero de los dos, 2020 y 2021. Por tanto, para calcular la tasa de variación de las productividades globales, simplemente tenemos que coger las productividades globales que hemos calculado en el apartado A, la productividad global del año 2020 y la productividad global del año 2021,
2021 a precios del año 2020. Ya lo tenemos calculado, no hay que hacer ningún cálculo más. Bien, la tasa de variación del 2021 con respecto al 2020 será la productividad global del año 2021 a precios constantes menos la productividad global del año 2020 dividido entre la productividad global del 2020 por 100. Sustituyendo los datos anteriores, productividad global del año 2021 a precios del año 2020 lo tenemos del apartado B, 1,26, menos la productividad global del año 2020 lo tenemos del apartado A, 1,53, dividido entre la productividad global del año 2020, 1,53 por 100, porque esto es una tasa de variación, es un porcentaje que nos va a indicar cuánto ha variado la productividad global en esos 2 años, teniendo en cuenta que los precios los estamos considerando constantes para evitar el efecto de la inflación, obtenemos una tasa de variación del año 2021 respecto al año 2020 de menos 17,64%. Y finalmente en el apartado D nos dicen que interpretemos qué significa esta tasa de variación obtenida en el apartado C, y esto lo que nos viene a indicar es que la productividad de la empresa segundo de bachillerato se ha reducido, se ha caído, ha disminuido en un 17,64% en el año 2021 respecto a 2020.